2 minutos de conclusión. ¿De acuerdo? Así que bueno, para los que ya me conocen o para la audiencia de Carlos que se está conectando que quizás no me conoce, mi nombre es Gabriel Solís, soy cristiano, voy a estar defendiendo la postura de la resurrección de Jesús, que en lo personal creo que Jesús sí resucitó de entre los muertos. Así que bienvenidos a todos, espero que disfruten, pedirles simplemente el respeto por los comentarios, tanto para Carlos como para mi persona. Y Carlos, no sé si quieres decir unas palabras de saludos a las personas de tu audiencia, a la mía, antes de iniciar. Hola, un gusto. Creo que no soy extraño para la audiencia de Gabo del todo. Tengo una postura un poquito más escéptica, no tanto inclinado al tema de la fe cristiana. La idea es lo mismo, ser respetuoso tanto de los chicos que siguen a Gabo como las personas que me siguen a mí. Al final esto es un diálogo amistoso. La intención es presentar cada postura y que al final la gente pues escoja lo que considere más coherente de las dos, o ambas, porque hay gente que hace un mix. Muy bien, Carlos. Así que nada, ¿te parece entonces si iniciamos con ¿Sí? los 15 minutos de apertura? Como tú me vas a estar llevando el tiempo de estos 15 minutos, tú hazme el conteo y me dices ya y yo inicio, pues y de una vez. Tú me dices ya y yo inicio por aquí. A ver. Ahí se ve al revés. No importa, no importa. Yo lo veo bien. Desde aquí, desde Streamyard se ve bien. Listo, ya, Bueno. inicio. Bien, ya, listo. Bien, bueno, buenas noches, bendiciones para Carlos y para toda la audiencia que nos está escuchando. Yo voy a iniciar con mis 15 minutos poniendo a la audiencia un poco en contexto de este debate. Semanas atrás hice una publicación en mis redes sociales en la que hablaba de la importancia del debate filosófico antes de adentrarnos en una cuestión histórica como la que se pretende hacer en este debate. Aún así, Carlos me volvió a proponer el debate y me dijo, haz lo que necesites para darle firmes a tu postura. Así que valiéndome de eso, voy a iniciar explicando qué es la resurrección de Jesús para el cristiano. Se debe entender que aunque el cristiano vea la resurrección como un hecho histórico, es antes que nada un dogma de fe cristiano. El cristianismo es una religión que reposa sobre una serie de creencias fundamentales, las cuales podemos resumir de manera ordenada en la existencia de un Dios trino, la creación, caída, separación, promesa de redención, encarnación, muerte, resurrección, reconciliación, vida eterna, segunda venida y establecimiento del reino de Dios en la tierra. Ahora, una persona no se hace cristiana cuando demuestra la veracidad de todas estas declaraciones. Una persona se hace cristiana cuando se reconoce a sí mismo como pecador, cuando se arrepiente de sus pecados y acepta por medio de la fe la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Es en este momento en el que podemos decir que una persona se ha convertido en cristiana e instantáneamente abraza por la fe todas las declaraciones de la cosmovisión cristiana, entre ellas que Jesús resucitó de entre los muertos. Nadie abraza la fe cristiana producto de un mero ejercicio intelectual. La razón pura no va a llevar a la persona a ser cristiana. La razón lo que va a hacer es evaluar si el contenido de la cosmovisión cristiana que ya se ha abrazado por la fe tiene coherencia interna y no presenta contradicciones inherentes. Porque lo que no nos podemos permitir es creer en algo que atente contra la razón. En este punto, es donde el cristiano puede emprender una búsqueda en la que empiece por la verdad más fundamental de la fe cristiana, y es el hecho de que hay un Dios. El cristiano emprende esta investigación a partir de lo que sus sentidos le informan, y se va a dar cuenta de que si hay verdaderamente un Dios, ese Dios no es autoevidente, y por esta razón se va a ver envuelto en la necesidad de llevar a cabo razonamientos filosóficos que le permitan descubrir si realmente hay razones para creer que ese Dios existe, ¿no? Uno de los múltiples razonamientos es a partir de la observación de la realidad, específicamente de que en esa realidad hay una distinción entre ser y esencia en los entes. Lamentablemente, por motivos de tiempo, no puedo detenerme a desarrollar todo el argumento, por lo que solo me limitaré a presentar las premisas y las conclusiones a las que podemos llegar. Luego, si Carlos me pide que desarrolle más el argumento en nuestro tiempo de diálogo, con gusto lo voy a hacer. Entonces, premisa 1. En el mundo observamos una distinción real entre ser y esencia en los entes, lo que quiere decir que el ser de los entes no se explica en el ente. Premisa 2. Si el ser del ente no se explica en el ente, entonces se explica en algo más, lo que quiere decir que el ente recibe el ser de algo más. Premisa 3.
Es imposible una serie infinita de entes que reciban el ser por algo más, porque si no ponemos un fin a la serie, ningún ente tendría explicación de su ser. Y por consiguiente, nada sería. Premisa 4, debe existir un ente cuya explicación de su ser se halle en sí mismo y por lo tanto tenga el ser por esencia y pueda participar de su ser a los demás entes. Conclusión, este ser tiene varias características que van a permitir al cristiano llamarlo Dios. Esto el cristiano no lo va a decir arbitrariamente. Recordemos que el cristiano parte de una noción de que en la cosmovisión que abrazó por fe hay un Dios que efectivamente es fundamento de todo lo que existe, al mismo tiempo que es eterno, por lo que no puede dejar de ser, ya que es el ser por esencia. Y no se queda ahí, sino que también podemos demostrar argumentativamente que ese ser por esencia es uno y no varios, descartando así el politeísmo, y que ese ser es personal e interactúa con los entes, descartando así el deísmo. Pero por motivo de tiempo no voy a adentrarme en esos temas a menos que Carlos en nuestro tiempo de diálogo me pida que lo haga. Carlos en este punto podría decir, bueno, pero toda esta filosofía no te lleva al Dios cristiano, sino que también te puede llevar a Alá, el Dios de los musulmanes, al propio Atón, y yo le voy a conceder de buena gana eso. Y es que aquí no estamos demostrando la existencia del Dios del cristianismo. Aquí estamos demostrando la existencia de un ser trascendental que tiene el ser por esencia, que no puede dejar de ser, que aparte es fundamento de todo lo que es personal y es uno. Hasta ahí. Y esto puede ser usado por musulmanes, por judíos, por cristianos y adoradores de Atón. Luego, son argumentos absolutamente diferentes que nada tienen que ver con este debate los que se van a esbozar para dar razones de por qué el Dios del cristianismo es el verdadero y no el Dios de los musulmanes, por ejemplo. Pero hasta este punto, la filosofía no me lleva al cristianismo, me lleva al teísmo. Y es aquí donde si Carlos no puede refutar este argumento, entonces ya habremos demostrado un presupuesto, y es que el teísmo es verdadero. El teísmo es una postura filosófica que afirma la existencia de un Dios personal, necesario, trascendente y creador del universo, que además fundamenta la existencia de todo lo que existe y que además sostiene en el ser a los entes. Esta postura filosófica no solo contradice al politeísmo y al deísmo, sino que también contradice directamente al naturalismo, la cual es una postura filosófica en la que solo existe lo natural. Es decir, todo lo que existe está contenido en el espacio-tiempo y está regulado por leyes físicas de la naturaleza. Tanto el naturalismo como el teísmo son posturas filosóficas mutuamente excluyentes, por lo que por principio lógico de no contradicción, si el teísmo es verdadero, el naturalismo no lo es. Y si el naturalismo es verdadero, entonces el teísmo no lo es. Entonces, en esta tesis que estoy presentando, yo no solo estoy demostrando primeramente que el teísmo es verdadero, sino también que el naturalismo es falso. Entonces, ¿acaso niego que existan las leyes naturales? No, en lo absoluto, sino que propongo que estas leyes existen en una realidad en la que también existe un ser que es causa eficiente de este universo, el cual está regido por dichas leyes naturales y dado que Dios sostiene en el ser al universo, también tiene control sobre las leyes que lo rigen. Por lo tanto, hay un ser que puede intervenir en las leyes de la naturaleza cuando lo desee y hacer que éstas funcionen de manera diferente. Esto, señores, es algo imprescindible que yo tengo que tener en cuenta a la hora de acercarme a investigar el hecho de la resurrección. Ahora, el tema de la resurrección lo podemos abordar históricamente a través del método de la inferencia a la mejor explicación, en el que observamos una serie de eventos históricos aceptadas por un gran consenso académico de historiadores y tratamos de buscar la hipótesis que mejor explique dichos eventos. En lo personal, y para hacer este argumento sencillo, voy a trabajar con 3 eventos en los que creo que Carlos estará de acuerdo conmigo. Número 1, Jesús murió crucificado. Número 2, el primer día de la semana después de la crucifixión, el cuerpo ya no estaba. Número 3, los discípulos creían verdaderamente que Jesús había resucitado. Una vez más, por motivos de tiempo, no voy a hablar de ninguno de estos eventos previamente mencionados. Yo parto de la idea de que Carlos los acepta, porque el gran consenso académico de historiadores también los acepta. Ahora, si Carlos me pide que demuestre alguno de estos 3 eventos, pues con gusto lo haré. Uno de los académicos que utiliza este enfoque diferencia la mejor explicación es el profesor Javier Alonso López, quien en su libro La resurrección de hombre a Dios, publicado en 2017, busca precisamente tratar de encontrar una explicación a los hechos que tenemos a disposición. Él dijo en una entrevista que explicaciones absurdas como el robo del cuerpo
no explica cómo es posible que una serie de seguidores estuvieran dispuestos a dar su vida por una mentira a sabiendas de que era una mentira. El profesor Alonso dijo algo muy interesante también. Abro cita. Cuando empecé a escribir este libro, la única posibilidad que no aceptaba era el hecho de que un cuerpo muerto puede resucitar. Yo me considero un hombre de ciencia y en el mundo en el que yo vivo, los muertos no resucitan. Entonces, a partir de ahí, lo que intento es ofrecer una explicación. Cierro cita. Cuando el profesor Alonso dice, a partir de ahí, implícitamente está diciendo, a partir de un presupuesto naturalista. Y ojo, eso está bien. De verdad no tengo ningún problema con eso, porque no solo el profesor Javier Alonso López parte de un presupuesto naturalista, sino que la historia como metodología de investigación también parte desde un naturalismo filosófico. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por la sencilla razón de que un naturalismo a simple vista parece ser más autoevidente que un teísmo filosófico. Pero el hecho de que un naturalismo filosófico sea más autoevidente que un teísmo filosófico no significa que ese naturalismo sea cierto. El historiador tiene que ser consciente de que está partiendo de un presupuesto filosófico que está aceptando a priori como verdadero, pero que puede ser absolutamente falso, como ya yo lo he demostrado. Por esa razón es que en este debate en el que se me exige defender mi postura en cuanto a la resurrección, tuve primero que establecer que ese naturalismo filosófico del cual parte la historia es falso, y que si en este debate en particular cambiamos nuestros presupuestos y ahora nos acercamos a la investigación del hecho de la resurrección partiendo de un teísmo filosófico en el que existe un ser trascendental que puede intervenir en las leyes de la naturaleza cuando lo desee y hacer que un cuerpo resucite, ¿por qué razón voy a descartar la resurrección como una explicación posible? Es más, no solo sería una explicación posible, sino que sería la mejor explicación. Siguiendo la navaja de Ockham, que propone que en igualdad de condiciones la explicación más simple es por lo general la más probable, sería sencillísimo decir Jesús resucitó. Al final de cuentas, una hipótesis sobrenatural y una natural estarían en igualdad de condiciones al reconocer que hay un fundamento ontológico del universo que puede intervenir en las leyes de la naturaleza cuando así lo desee, y sobre todo dentro de un contexto tan cargado de significado religioso. ¿Cómo explicamos entonces que los discípulos hayan sostenido verdaderamente una creencia a tal punto de estar dispuestos a morir por ella? Bueno, por la sencilla razón de que la creencia es verdadera y tiene correspondencia con la realidad. Cristo resucitó. Esta explicación es extremadamente satisfactoria y explica de manera consistente todos los eventos previamente establecidos mejor que sus explicaciones rivales. Ahora, Carlos en un comentario en uno de sus videos dijo: hasta con la petición de principio de que existen dioses no podrás demostrar tus conjeturas. Bueno, en primer lugar, no existe petición de principio aquí. Una petición de principio ocurre cuando utilizo en las premisas de mi argumento la conclusión a la que quiero llegar. Y no es eso lo que se está haciendo. Mi conclusión inductiva es que la mejor explicación es que Jesús haya resucitado. Y como premisa, tendría que el teísmo es verdadero. Para mayor comprensión se lo puedo estructurar de esta manera. Premisa 1, si Dios existe, la resurrección de Jesús es la mejor explicación a los hechos históricos. Premisa 2, Dios existe, conclusión, la resurrección de Jesús es la mejor explicación a los hechos históricos. En segundo lugar, fíjense esto, yo no voy a estar tan en desacuerdo con Carlos en que aún así no voy a poder demostrar mi hipótesis. Y es que yo no puedo demostrar el hecho de la resurrección de manera apodíctica. A lo sumo, la puedo postular como la mejor explicación. Y es que ni siquiera en términos históricos estrictos se puede hacer una demostración apodíctica de algo. La historia siempre trabaja con lo que probablemente sucedió. Y en última instancia, mi objetivo como apologista cristiano no es que una persona acepte la resurrección de Jesús como hecho histórico irrefutable. Mi objetivo es demostrar que esta resurrección no es irracional, no es contradictoria y que es consistente con el teísmo filosófico que ya se ha demostrado previamente como verdadero. Porque de esta manera, la persona que abraza el cristianismo por la fe, sepa que su fe no es irracional. Ahora bien, Carlos, no me gustaría que nos saliéramos del tema del debate, por lo que me gustaría delimitar un poquito el tema. Lo primero es que para interactuar con mi conclusión, tienes que moverte bajo los presupuestos teístas que ya se establecieron en este debate. Si no los quieres aceptar, si no quieres aceptar el teísmo como verdadero, entonces antes de avanzar,
tienes que refutar el argumento a favor del teísmo que presenté. Si te niegas a hacer esto y quieres que mantengamos una conversación estrictamente histórica partiendo de los presupuestos naturalistas con los que parte la historia, pues permítanme decirles que este debate ya se acabó, porque no va a haber absolutamente nada que debatir. Ya lo dije antes, si vamos a hablar en términos estrictamente históricos, pues bien, Jesús no resucitó. ¿Por qué? Porque la resurrección es un evento sobrenatural que debemos descartar a priori, fin, y yo voy a estar de acuerdo con eso partiendo de estos presupuestos. Ahora, si aceptas el teísmo, como bien dijiste en tu comentario, que aún partiendo de esa presuposición no iba a poder demostrar mi hipótesis, entonces la cuestión es sencilla. Solo tienes que decirme cuál es la mejor hipótesis que según tú propones para explicar los hechos que ya hemos establecido históricamente. Y tienes que decirme por qué razón esa hipótesis tendría mayor poder explicativo que el hecho de la resurrección. Así que ahí me quedan 40 segundos. Ya eso sería todo, Carlos. Así que muchas gracias por escuchar y a toda la audiencia que estuvo allí pendiente. Me dices cuándo puede iniciar. Ok. Voy por acá. Aquí también tengo el tiempo, Carlos. Voy a iniciar en 3. Sí, ok, 3, 2, 1, ahora. Bien, en mi caso, yo no voy a dejar que ustedes supongan mucho. Mi argumentativa se basa más bien en hechos que pueden ser verificados. A lo largo de la historia, digámoslo así, la estadística más consensuada que han nacido es 110 mil millones de personas. De esas 110 mil millones de personas, se han muerto 110 mil millones de personas. Entonces, creo que esa estadística es suficiente como para llegar a la conclusión de que la gente nace, crece, se reproduce y se muere. A veces no se reproduce, pero si nace, se va a morir. Y esas 110 mil millones de personas no han resucitado. Ahora, podemos decir que hay algunas excepciones a esta regla, pero esas excepciones siempre se dan en un lenguaje mítico religioso. Fuera de las 110 mil millones de personas que han nacido y han muerto sin resucitar, las que han resucitado, que se cuentan con los dedos, son siempre personajes que se mezclan entre lo mítico, histórico y lo mágico. Nunca fuera de esto se ve. Por lo cual, iniciaría precisamente con lo que es más coherente y plausible, ya que la historia propiamente trata de hablar de lo que es más coherente y plausible. Y es que una persona muere y se queda muerta. Así ha pasado en los 110 mil millones de casos que hemos visto, salvo en lo que había mencionado. Ahora, lo interesante es que aparte de ese hecho tan aplastante, tenemos también de que estos relatos míticos, mágicos, religiosos, por lo general, tienen un matiz en particular. Evocan o proyectan rituales, una divinidad o divinidades para poder hablar de esa resurrección o ese levantamiento de los muertos. Sin ello, el relato no tendría sentido. Otra cosa interesante es que también sabemos que las personas desde la antigüedad se han contado relatos mágicos. Eso nos sirve como un precedente histórico para saber cómo funcionan las narrativas. Otro punto importante como número 4 es que los evangelios no pretenden ser narrativas históricas. Eso lo dice, por ejemplo, John P. Meyer y A.P. Sandler, que son especialistas en la búsqueda del Jesús histórico, por no citar a Bullman y en este caso también a Luderman. Entonces, ese es otro hecho importante. Otra cosa importante es que los evangelios, aparte de ser textos proselitistas con la intención de venderte la idea cristiana, que es el punto de fe, aparte de eso, tienen un contexto cultural que influye en la forma en la que los escritores escriben. Y ese contexto cultural no era ni histórico ni científico, era teológico y mitológico. Otro problema con eso es que en el siglo I las narrativas de relatos mágicos donde un personaje resucita o asciende al cielo o se convierte en un gran señor o en un gran héroe o en un dios eran bastante comunes. Aparte de eso, en el relato bíblico vemos esas influencias de otras teologías o mitologías conocidas. Aparte de eso, también sabemos que el desarrollo del relato cristiano no lo tenemos completo desde sus inicios, sino que ha sido un desarrollo teológico que vemos incluso en las epístolas y a lo largo de la idea o la
el crecimiento de la iglesia, lo que sirve perfectamente como en la forma como se desarrollan los mitos. Otra cosa importante es que tenemos incluso a cristianos haciendo estas afirmaciones. Por tanto, por todo lo antes mencionado, la explicación más coherente no es que aquí Dios exista, no es aquí que Dios intervenga con los entes, no es aquí que Dios pueda o no pueda intervenir la naturaleza. Aquí lo que tiene más coherencia es llegar a la conclusión lógica, que todos los pasos que he dicho te llevan a la conclusión de que igual que todos los demás, pertenece a una narrativa mágico-religiosa que era producto de su época, y más cuando están directamente tomando ideas de un mito mitológico y haciendo lo propio. Por ejemplo, tenemos a Justino Martí, un cristiano en el siglo II, que nos da una idea de lo que estamos hablando con relación a de dónde vienen estas ideas. Y es interesante lo que nos dice un cristiano, porque aquí no estamos hablando de un enemigo del evangelio, no estamos hablando de un enemigo de la fe o un anticristiano, sino un cristiano tratando de establecer su fe como válida para el imperio que lo estaba dominando. ¿Y qué nos dice Justino Martí? Bueno, lo voy a leer textualmente. Dice Justino Martí en Apología 21: cuando afirmamos que el Logo, que fue el primogénito de Dios, fue engendrado sin unión sexual, es decir, Jesucristo, nuestro Salvador, y que después de ser crucificado, murió y resucitó y ascendió al cielo, dice Justino Martí, no estamos diciendo nada nuevo. Dice Justino Martí en el siglo II que cuando ellos hablan de Jesús, de su ascensión al cielo y resurrección, no está diciendo nada nuevo. Y ahora digan qué dice. Sino que con respecto a quienes son llamados hijos de Júpiter, Mercurio, la palabra intérprete, maestro de todo, Esculapio, quien siendo un gran médico fue alcanzado por un rayo y ascendió al cielo. Y Baco, también después de haber sido desmembrado, Hércules, cuando se entregó a las llamas para escapar de las fatigas, y los hijos de Leda, Discorius, Perseo, hijos de Danés, Belerofonte, y quien, aunque siendo mortal, ascendió al cielo en el caballo Pegaso, porque ¿qué diríamos de los hijos de Ariadna? Y de aquellos que, como ella, han sido declarados coloso entre las estrellas. ¿Y qué diríamos de los emperadores que mueren entre ustedes y que son considerados dignos de inmortalizar para siempre, y por quienes presentan personas que aseguran haberlo visto al César mientras eran consumidos por los fuegos, ascender al cielo desde una pila funeraria? Eso se encuentra en Primera Apología 21. Justino, dice aquí el escritor, sitúa los mayores contornos de la narración evangélica como parte del mito historia. Es decir, un pensador cristiano, para hablar de la validez del cristianismo y de la resurrección de Jesús y la ascensión al cielo, lo que hace es decir, es que lo que decimos de Jesús no es nuevo. Ustedes hacen lo mismo con sus personajes. Baco, Heraclo y muchos personajes, ustedes tienen años haciendo lo mismo. Entonces, aquí notamos que no es un tema aislado, no es como que se lo inventaron, sino que están repitiendo una dinámica ya conocida, que es la dinámica del héroe que tiene un sacrificio o una muerte y posterior a eso tiene una apoteosis o una recompensa y una ascensión al cielo o al Olimpo, muy conocido. Incluso lo encontramos también en el libro sobre la gran mitología, donde se habla de la apoteosis, por ejemplo, de Rómulo. Incluso cuando usted lee la apoteosis de Rómulo, se parece bastante a la apoteosis de Jesús que aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Qué se nos dice de Rómulo? Ojo, eso fue escrito en el siglo VI antes de la era común, es decir, 600 años antes de Cristo, y la más reciente es 200 años antes de Cristo. Y se nos dice que Rómulo, el fundador de Roma, después de haber sido muerto y desmembrado, pues se le aparece a un personaje y en una tormenta, ¿no? Se parece un poquito a Pablo, se le aparece en una tormenta con una armadura brillante o resplandeciente, y ya es convertido en un dios. Entonces, esa idea que conocían los cristianos, que aparece en el texto bíblico, pues resulta ser idéntica a las narrativas mitológicas. Por lo tanto, apelar que con el cristianismo pasó algo diferente no tiene ningún precedente histórico y rompería completo con lo que es más coherente y plausible, ya que si usted conoce un relato e incluso imita el relato, y como dice Justino Martí, es una idea que no es nueva, pues lo más plausible dentro de la historia es concluir que el relato pertenece justamente a lo mismo, a una narrativa mito, mágico, religiosa. Otra cosa importante es que fuera de las narrativas de los evangelios no tenemos absolutamente nada que valide estos hechos.
un evento tan impresionante y que tiene todo un contexto mitológico, si de repente se vuelve un hecho real, debería tener bastantes precedentes. Sin embargo, no tenemos nada más que las afirmaciones de los creyentes que ya creían en la idea y que abrazaban la idea para promulgarla a otros que ya creían en la idea. Y eso te lo dice, por ejemplo, Lucas: oh excelentísimo Teófilo. Muchos han tratado de recopilar lo que se dice de Jesús, que para nosotros, dice Lucas en el capítulo 1, para nosotros son ciertísimas. Y me ha parecido bien a mí escribírtelas a ti, oh excelentísimo Teófilo. De modo que tú notas incluso en el Evangelio de Lucas que su intención no es mostrar una narrativa histórica, independiente y objetiva, sino escribirle a un creyente que para él son ciertísimas, igual que para Lucas, lo que ellos ya creían, simplemente para tener un orden cronológico. Por tanto, toda la conclusión se llega, ¿cuánto me queda? Toda la conclusión lógica, histórica, nos lleva a nada más que entender que los relatos de los evangelios es igual que cualquier otro relato. Mito mágico religioso. De hecho, los textos propiamente no intentan negar este hecho. ¿Por qué? Porque la resurrección se ve precisamente como pasa en otras culturas, que esta persona es levantada por un poder sobrenatural, que esta persona se promulga ante todos, y de hecho también encaja perfectamente con lo que dice, por ejemplo, el comentario de la Universidad de Princeton con relación a los mitos, y es que encontramos muchas narrativas parecidas a cómo se desarrollan las literaturas griegas, como por ejemplo la Odisea, donde un personaje es destacado. Por ejemplo, tienes a Héctor, que antes de la muerte niega y rechaza el vino de su mamá. Luego Héctor es abandonado por los dioses, ahí es cuando comprende que va a morir. Luego Héctor es llorado por 3 mujeres, su mamá, su esposa y su cuñada. Luego de eso, entonces se paga o se busca el cuerpo de Héctor para hacerle un entierro honroso. Luego de esto, entonces, parece en el evangelio en los evangelios la misma narrativa. Un personaje que rechaza el vino cuando está a punto de morir, se da cuenta que Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? Los dioses lo abandonan. Luego de morir, entonces alguien, un discípulo, paga por el cuerpo. Entonces corresponde perfectamente a toda la narrativa de la Odisea. Es decir, era una forma de escribir. No solamente que Justino Martín lo afirma, sino que notamos que en los relatos es consecuente este hecho. Y ojo, en la Biblia esta narrativa mitológica no aparece solo con Jesús. Note Marcos, por ejemplo, cuando muere Juan el Bautista. ¿Qué sucede? Lo mismo. Aquí tenemos a un hombre que sabe que va a morir, Juan el Bautista, es muerto injustamente. Por ejemplo, sus discípulos después de su muerte también piden el cuerpo, y posterior a su muerte hay relatos de resurrección. A la audiencia cristiana o que ha leído la Biblia recuerdan que a Jesús lo confundían con Juan el Bautista y decían: ¿no es Juan el Bautista que ha resucitado en este Señor? Es decir, que esos relatos eran bastante conocidos, donde un personaje era destacado, moría injustamente, sus discípulos tomaban el cuerpo, y posterior a su muerte había relatos donde se aparecía el personaje o había resucitado, como todo lo que he mencionado. Por tanto, incluso dentro de la narrativa bíblica notamos ese relato bastantes veces. Por ejemplo, el libro de Judas nos cuenta un relato que es externo a la Biblia, pero se encuentra en los textos apócrifos del judaísmo, que es la resurrección de Moisés. Moisés, después de haber sido muerto por el tema de la roca, muere en el monte Nebo, pero la tradición judía y el libro de Judas lo recopila, pues es resucitado o es llevado el cuerpo de Moisés, y entonces la tradición dice que resucitó y ascendió al cielo. Y lo mismo pasa con personajes como por ejemplo Melquisedec, y lo mismo pasa con Enoc, que se hacen relatos extraordinarios y mágicos donde se convierte en una figura mítica, endiosada o apoteósica o divina, para resaltar entonces un ministerio o un poder superior que ejerce esta autoridad. Y así pasa con todos. Pasa con Moisés, pasa con David, pasa con Melquisedec, pasa con Enoc, pasa con Jesús y pasa con los demás mitos antes mencionados. Por tanto, desde la historia, teniendo todo ese contexto, teniendo la idea de que 10,000 millones de personas han muerto si no han resucitado, de que solamente la resurrección aparece en los relatos que ya he mencionado, que no solamente tiene similitud, sino que toma esos relatos y lo hace parte para crear su narrativa propia. No solamente eso, sino que ellos mismos no pretenden ser históricamente precisos, sino que están tratando de contar en orden cronológico lo que para ellos es ciertísimo a través de un lenguaje teológico mágico, sino que también encontramos un silencio rotundo con relación a estas aseveraciones.
Ahora, usted se hace la pregunta, si todo eso no fue suficiente para entender que pertenece a una narrativa mito-mágico-religiosa, entonces la pregunta es, pero bueno, ¿y por qué murieron los apóstoles por una fe? La gente muere todo el tiempo por cosas pendejas, escúchenme la palabra. Por ejemplo, yo era adventista. Los adventistas salieron de algo que se llama el Gran Chasco. Y era la idea que ellos creían tan firmemente que Jesús venía en 1843, luego en el 44 y luego más adelante, tan firmemente que vendieron sus casas. Algunos estuvieron dispuestos a pasar hambre y abandonar a sus hijos. Incluso líderes de la iglesia, por ejemplo, abandonaron a sus hijos por la idea porque no compartían el mismo punto de vista. Entonces, demostrado está por la historia, en muchos casos, por ejemplo, te lo menciona el psicólogo Gustave Le Bon en Psicología de las Masas, la gente hace cosas extraordinarias cuando está convencido de una idea. Pero estar convencido de una idea históricamente no prueba que la idea sea cierta. Lo que prueba que la idea sea cierta es cuando se encuentra evidencia para ello. Pero todo lo que hemos visto, la evidencia corresponde más a una creencia arraigada basada en un contexto cultural mito mágico religioso que fue abrazado por la fe judía desde un contexto cultural y que posteriormente los discípulos replicaron. Y posiblemente, por ejemplo, como te dice Bullman o como te dice algunos expertos en este tema, la razón es que el chasco o la frustración de los discípulos entre las expectativas mesiánicas y lo que pasó con Jesús lo llevó precisamente a este tema de una disonancia cognitiva entre lo que pasó y lo que decía la teología, que lo vemos reflejado en el libro de Lucas capítulo 24 con relación al relato de Maú, que no tiene sentido, sino más bien como una narrativa mitológica para explicar pues precisamente el tema de su fe. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto queda? Ya, justamente okay. se acaban de cumplir los 15 minutos. Ya, listo. Súper, Carlos. Antes de iniciar con mi tiempo, felicitarte y decirte, eres famoso, Carlos. Mi live nunca había llegado un debate a más de 107 espectadores en vivo, así que gracias por el... Ahí no te escuché si hablaste. ¿Cuántos somos? Ahorita aquí me sale que son 107 personas, o sea, eso para mi canal... Wow. O sea, sí, para mi canal, que tengo 200 suscriptores, esto es más del 50%. El 50%. Sí. Es una locura. Bueno, voy a iniciar entonces. Si quieres, inícialo tú, porfa. Cuéntame 3, 2, 1. Inicias con 5 minutos solamente de refutación y yo también los cuento aquí para tener el control, pues. Avísame. Dame un segundito. A ver. Ok. Vale. A configurarlo a 5 minutos. Ahí. Listo. Bueno, bien, esto se lo había comentado a Carlos ya por privado, donde le comentaba que 5 minutos me parecía muy poco tiempo para refutar tantas cosas, pero está bien, vamos a tratar de abordar lo que se habló. Me quiero quedar con lo último, se dijeron muchas cosas, la verdad me gustaría abordar todo, pero me quiero quedar con lo último en lo que hizo un especial énfasis en el tema de que la gente muere todo el tiempo por cualquier tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto es verdad, yo le voy a dar la razón. Y lo curioso de todo esto, Carlos, es que yo te voy a dar la razón, yo creo que en casi todo lo que dijiste dentro de tu discurso, porque yo voy a estar de acuerdo con todo. Yo creo que con el 90% de tu discurso yo voy a estar de acuerdo. El punto aquí es que estas cosas que tú comentas desde esta perspectiva histórica de lo que es coherente, no terminan de tocar el punto central del asunto. Cuando yo digo que personas estuvieron dispuestas a morir por sus creencias, yo no digo que este sea por sí solo un argumento a favor de la resurrección. Pasa que el contexto, lo que rodeaba a aquellas personas que estuvieron dispuestas a morir por su fe era diferente. Por ejemplo, voy a tratar de abordar en este tiempo lo que hablabas de que todo esto se puede explicar, si mal no te entendí, luego me aclararás, a partir del contexto cultural en el que vivían, los influenciaba como que todo este pensamiento. Y está muy bien, Carlos, yo no voy a estar en desacuerdo, el punto es que este argumento solo nos habla de esa posible influencia que los cristianos podían tener y que los podía predisponer a empezar a creer que Jesús resucitó. Pero esto solo da cuenta de por qué estaban sesgados a sostener dicha creencia. No me dice absolutamente nada de por qué estaban tan convencidos de que dicha creencia a la cual estaban predispuestos era verdadera. La pregunta que debemos hacernos no es qué influencia tenían los primeros cristianos que los llevó a sostener esta creencia, sino que la pregunta debería ser qué experiencia tuvieron estos cristianos que los llevaron a tener dicha creencia, independientemente de que hayan estado influenciados o no. Los discípulos experimentaron algo.
La pregunta de la cuestión es, ¿qué experimentaron? No cuán influenciados estaban a aceptar una creencia determinada. Tu respuesta, yo lo que percibo es que no resuelve el problema de fondo. Los primeros cristianos experimentaron algo que los llevó a creer firmemente que Jesús había resucitado, independientemente de las influencias que tuviesen. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Qué experimentaron? Una alucinación, por ejemplo, aunque no usaste la palabra alucinación, pero por decir algo, ok, tendríamos que decir entonces que María Magdalena y Pedro alucinaron y es posible que esto haya sucedido. Sí, por supuesto que lo es. ¿Es probable? Bueno, en cierta medida sí, no te lo voy a negar. Su falta de duelo y aceptación de que su maestro había muerto no fue fácil de sobrellevar a tal punto que estos dos y quizás otros más pudieron haber alucinado. Pero ¿en qué grado los discípulos estaban tan convencidos de que esa alucinación era una visión verdadera a tal punto de llevarlos a estar dispuestos a morir por dicha creencia? Ellos en aquel momento. Bueno, ciertamente había un grado de certeza, pero tal convicción no se explicaría mejor por algo mucho más extraordinario como que verdaderamente Jesús resucitó de entre los muertos y la visión que tuvieron era real. Y no solo mencionemos a María Magdalena y Pedro, porque no hablamos también de Santiago, el hermano de Jesús, quien se menciona en el Evangelio más temprano y se dice que él junto con sus otros hermanos y la gente de Nazaret se escandalizaban de Jesús a tal punto de que Jesús estaba asombrado por la incredulidad de todos. Incluso en Marcos capítulo 3 tenemos un escenario en el que su familia va a prenderlo porque decían que estaba fuera de sí. Pero después de todo lo sucedido, vemos a un Pablo que nos dice en el credo de 1 Corintios 15 que el Señor se le apareció a este Santiago. Y no solo eso, sino que luego lo menciona como apóstol del Señor en Gálatas 1:19 para que al final tengamos un registro de Josefo que nos dice que ese Santiago murió apedreado por el Sanedrín. Entonces, seamos honestos. Si el teísmo es verdadero, ¿qué explica mejor la convicción de los discípulos? ¿Qué explica mejor que este personaje incrédulo que tenía a su hermano Jesús por loco, luego de que muriera y se dijese que se le había aparecido, se convirtiera en líder de la iglesia de Jerusalén y haya muerto por esta creencia? ¿Crees que decir que alucinaron o que estaban influenciados por la creencia de su entorno es una explicación satisfactoria? ¿No crees que decir que realmente vieron al Cristo resucitado explica mucho mejor esta convicción? Y por otro lado, yo no voy a estar tan en desacuerdo en esto que dices de que la influencia judía y grecorromana llevó a los autores de los evangelios a escribir lo que escribieron acerca de la resurrección, porque debes tener en cuenta que la narrativa de la resurrección es en extremo también contracultural. Y bueno, ya creo que ahorita me quedan 10 segundos nada más, ¿verdad? Súper, no importa, vamos a dejarlo hasta ahí. Solo quiero que nos quedemos como para cerrar la idea con esa pregunta. Si esa alucinación de verdad creemos o esa influencia que realmente sería una explicación satisfactoria. Así que voy a dejarlo hasta aquí. Ya luego expandimos todo esto que te quería decir, solo para respetar el tiempo. Y te voy a dar a ti los 5 minutos a ver qué puedes aportar acá. Ya va, dame un segundito. Ajá, ok, aquí estoy. Pues, me muteo y empiezo aquí los 5 minutos en 3, 2, 1, ahora. Vale, si algo nos enseña la historia y la ciencia, es que no hay nada menos confiable que las experiencias humanas, porque las experiencias humanas están condicionadas por las ignorancias, por las ideas, por los sesgos, por la visión del mundo. Por tanto, una experiencia humana nunca será el punto de evidencia para mostrar nada. Por ejemplo, ¿qué motivó a la gente de Heaven Shot a desvivirse unos a otros? Era porque de verdad se lo iban a llevar los extraterrestres. Si estuvieron dispuestos a suicidarse y a desvivir a otros, pues los extraterrestres que se lo iban a llevar debieron ser ciertos. No, la realidad es que hay una explicación más sencilla. La gente, cuando está convencido de una idea, puede incluso sacrificar su vida y la de sus seres queridos por la idea de la que está convencido. Eso comprueba el convencimiento o el afianzamiento de la idea, más no la idea per se. ¿Qué motivó realmente a la gente de Johnstown a desvivirse y a desvivir a otro? ¿Que lo que decía su predicador era real? No, estar convencidos de la idea. ¿Qué convenció a, por ejemplo, Guillermo Miller, un agnóstico que no aceptaba la idea de Dios, de repente a convertirse en un predicador y a mover todo un movimiento con esa idea? Que Jesús realmente iba a moverse al lugar santo, al lugar santísimo, y como eso era un hecho real, entonces se explica todo eso. No, que cuando una gente se convence de una idea, es capaz de hacer cualquier cosa por eso. ¿Qué convenció a las personas que estrellaron el avión contra las Torres Gemelas a desvivir un grupo de personas? Que Alá es real y que le va a dar 72 vírgenes. ¿Eso es comprueba eso? No. Comprueba de que la gente por una idea es capaz de hacer cualquier cosa. Y lo mismo pasa con los apóstoles. Entonces, fíjense cómo
yo estoy explicando todo desde una narrativa histórica que tiene coherencia con más ejemplos, donde usted puede decir, bueno, aquí pasó, aquí pasó también, y también con lo que nos dice la ciencia con relación a las experiencias. También hablando de eso, Gustave Le Bon, a partir de la página 40 de su libro, Psicología de las Masas, nos pone un sinnúmero de ejemplos históricos donde incluso la madre testifica que el cadáver pertenece a su niño, incluso identificando con una marca de nacimiento, y después, 7 días después, el niño apareció. Entonces, lo que sucede es que cuando las emociones se abrazan con las circunstancias y las creencias, puede llevarte a hacer afirmaciones extraordinarias y actos extraordinarios, como el que vivieron los apóstoles. Notan ustedes que la narrativa de la resurrección es muy conveniente, igual que solamente el ángel Moroni hablaba con Joseph Smith, igual que solamente la aparición de Jesús del lugar santo al lugar santísimo solamente se le apareció a los que habían perdido mucho por la idea, igual que solamente Dios tenía una comunicación especial con el chico de Johnstown, igual que el pastor que hizo que 400 personas murieran en un ayuno hasta la muerte en Kenia, solamente Dios hablaba con ellos. De la misma manera, Jesús solamente se le mostró a las personas que ya creían en él. ¡Qué conveniente! Esto pasa muy común precisamente en las narrativas mitológicas y no en un hecho histórico. Por tanto, aquí no se trata de si Dios existe o no existe. El problema es que aún existiendo Dios y aún Dios pudiendo hacer eso o no, porque esa es una parte interesante, aún se acepta la idea de que Dios existe y que intervenga y que puede, también Dios puede no hacerlo. Entonces, el hecho de que se involucre a Dios no resuelve el problema, porque el problema no es si Dios existe, sino que es lo más plausible históricamente hablando, porque la resurrección es un hecho no filosófico, sino un hecho histórico. La filosofía te sirve para tú dar un precedente de si Dios puede no existir y si puede no interactuar, pero nunca comprobará si lo hizo o no, porque este Dios teórico que se hace como petición de principio o que se establece como real, no vas a demostrar con la filosofía si lo hizo o no lo hizo. Dios puede no hacerlo o puede hacerlo. En este caso, lo que nos lleva a la evidencia histórica es a concluir de que la conclusión más plausible no es que Dios hizo una excepción a la regla acá, sino que este relato, igual que todos los demás mencionados, pertenecen precisamente a la narrativa mito-mágico-religiosa. Y es tanto así que los autores bíblicos a veces ni siquiera disimulan la idea. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, cuando se habla de un conflicto entre el dragón que persigue a una mujer embarazada, es justamente el mito de Apolo y Tifón. Tifón o Tifón es un monstruo que es una serpiente, un dragón que persigue a la mamá de Apolo y está esperando que Apolo nazca para devorarlo. Lo mismo que Apocalipsis 2, es decir, no es una suposición, es que los autores bíblicos están tomando los mitos conocidos y colocando como centro de su mito mágico religioso a su personaje principal, que es Jesús. Entonces, la conclusión más plausible es que este, como todos los demás, pertenece a un relato mítico, mágico, religioso, producto de su época. Súper, Carlos. Bueno, a continuación ahorita vienen como esos 10 minutos de charla abierta, ya diálogo, donde podemos interactuar más abiertamente. Yo estoy abierto completamente, Carlos, a que si de repente la charla esté interesante o no podemos salir de algún lado, si tú lo quieres, y se extiende, pues no tengo ningún problema, de verdad. Así que voy a iniciar aquí el tiempo. Si quieres, tú te sincronizas conmigo para que lo vayamos contando. Ajá. ¿Lo tienes a la mano? Lo pongo en 0. Ok, vamos en 3, 2, 1 y ya. Ok. No sé cómo iniciar. A mí me gustaría primero establecer algo rapidito y ahí vamos desarrollando como el diálogo, Carlos. Es hacerte una pregunta, porque es lo que te digo. Mucho de lo que tú dices, Carlos, yo voy a estar de acuerdo en muchas de las cosas. Yo lo que veo aquí es como una especie de falacia genética, y cuando digo falacia genética no quiero decirte que eres una persona falaz, no. Cuando digo falacia genética es porque se está abordando mucho al desarrollo de la creencia, al origen de la creencia, pero no a la creencia en sí. Entonces, a mí me gustaría iniciar haciéndote una pregunta. Mencionaste que Jesús solo se le aparece a los que creen en él. Te hago una pregunta. ¿Crees que el hecho de que Jesús solo se le aparezca a los que creen en él niega la resurrección? Yo creo que el hecho de que los autores colocaran el testimonio que Jesús apareció, pero que convenientemente solamente pueden repetirlo lo que ya los creían, pues no te da ningún asidero histórico como tal. Es claro. Como que yo te diga, bueno, Gabo, yo tengo
una cuenta mágica que si tú me das $100 van a aparecer 200, pero el único que puede testificarlo soy yo, que ya creo en la idea. Pero lo que te Entonces, quiero decir es, demuestra que no resucitó. No, más bien el hecho demuestra que simplemente es una narrativa mitológica, Ok, porque que confirma lo que ellos mismos ya querían creer o que creían. súper. Y fíjate que yo no voy a estar no voy a estar en desacuerdo en que el relato puede tener componentes mitológicos, y ese no es el tema. Es lo que te digo. O sea, no tanto si el relato tiene componentes mitológicos o si se desarrolló en base a la influencia tal, sino de si el relato en sí es cierto. Ahora, me gustaría hacerte otra pregunta, Carlos. ¿Cuál sería? Es porque esto no me quedó tan claro. Déjame hacerte yo una a ti. Dale, súper. Vale, por ejemplo, ¿tú crees que la aparición de la Virgen de Fátima sí es real? No sabría decirte. Bueno, es un relato que de los años 70, la Virgen de Fátima se apareció a 3 niños y ellos predijeron un grupo de cosas y posterior a eso 50,000 personas afirmaron que la Virgen se apareció, que el sol zigzagueaba, que cambiaba de color, pero hay un problema. Solamente percibieron y dan testimonio de esto las personas que ya estaban ahí. Sí, o sea, no sabría decirte. En lo personal te podría decir que sí. No tengo ningún problema con eso. No tengo ningún problema con eso, la verdad. Lo que quería ahorita preguntarte era, solo para que quede claro, porque no quiero tergiversar. ¿Estarías de acuerdo en que los discípulos tenían una creencia verdadera, cierto? No. Ok, ¿por qué no? Porque bueno, No que la creencia sea verdadera, sino que ellos creían verdaderamente. Ellos estaban convencidos de la idea. Eso. Yo creo que ellos estaban convencidos de la idea. Eso, súper. Ellos estaban convencidos. Aquí quiero que se entienda algo, y es que yo no estoy planteando como argumento que ellos estaban dispuestos a morir y ya. No. Yo lo que estoy planteando aquí como argumento es que esos mismos que dicen haber visto las cosas de primera mano, de primera fuente, que tenían forma de corroborar si es mentira o no, que experimentaron dicha aparición, entre comillas, vamos a decirlo así, esos mismos eran los que luego iban a sostener esa creencia a tal punto de estar dispuestos a morir por ella. Ellos, los que experimentaron eso, no nosotros hoy en día que algún loco por allí pueda estar dispuesto a morir por alguna otra cosa que no puede comprobar. Yo estoy hablando de ese que dice que le experimentó de primera fuente, eso en primera instancia. Pero querría preguntarte es, ¿cuál sería tu explicación, para que me quede claro? ¿Cuál dices tú? Mira, el hecho de que los discípulos hayan tenido esta creencia verdadera, hayan estado tan convencidos y dispuestos a llegar a morir por su fe, se explica por esto. ¿Cuál sería esa explicación? Sí, no, de nuevo, no es creencia verdadera, sino la convicción de que su creencia es correcta. Tienes razón. Lo que yo más plausible es lo sencillo también, apelo de nuevo a la ciencia y a la historia, y es que hay algo que se llama el sesgo de temor a la pérdida. Y es que cuando tú le has invertido mucho tiempo y recursos a una idea, pues no estarás dispuesto a aceptar cualquier evidencia que sea contra esa idea. Es como decía Carl Sagan, una vez que permites que un engañador o una mentira se apodere de ti, casi nunca vuelves atrás. ¿Por qué? Porque lo que sucede por lo general es que el ser humano arraiga su identidad en torno a esa idea. Y por tanto, como su idea es parte de su identidad, rechazará cualquier cosa y estará dispuesto a hacer cualquier cosa para preservar su idea, porque su idea es parte de su identidad. Y como te dicen los relatos de los evangelios, los discípulos, incluso muchos, habían dejado todo por seguir a Jesús. El mismo Juan te lo dice, maestro, he dejado todo por ti. Entonces, una gente que ha dejado todo, incluso su trabajo, su familia, sus amistades, por seguir a un personaje, muchas veces pasa que aunque la evidencia juega en contra, la gente sigue aferrada a la idea. Y eso te lo muestra, por ejemplo, el libro llamado Cuando la profecía falla, que te hablan dos psicólogos precisamente del evento, de cómo una persona en sectas pueden reafirmar su conducta aun cuando toda la evidencia juega en contra, que es precisamente lo que yo veo con los evangelios. Súper. No sé si quieres hacerme una pregunta tú a mí como para sí. Para no estar yo manejando toda la conversación. ¿Por qué tú concluyes que el relato de los evangelios es correcto históricamente hablando, mientras rechazas todos los demás? ¿A qué te refieres con todos los demás? Por ejemplo, toda la mitología griega donde los héroes resucitan o ascienden al cielo, que es un texto conocido por ellos y una idea. ¿Por qué todos no y este sí? ¿Cuál es el precedente histórico que utiliza? Ahí tiene que ver mucho el presupuesto. Yo, primeramente, lo que quiero dejar en claro es que el cristiano, y en lo particularmente yo acepto toda esta narrativa y las afirmaciones inicialmente por la fe, Carlos. ¿Sí? ¿No te parece a ti, por ejemplo, que si
un musulmán viene y hace el mismo planteamiento y dice que Alá se lo llevó un caballo volador, entonces sería correcta su No, afirmación. tendría que demostrar sus afirmaciones, tendría que al menos presentar razones de que eso que está afirmando no es Esa, irracional, no es incoherente. exacto, o sea, Pero es lo que he hecho yo en el debate. aunque, por ejemplo, tú creas que existe un Dios, eso no significa que Alá hizo eso con Mahoma, porque no tiene que ver una cosa con la otra, de la misma forma. Claro, pero en lo personal yo puedo tener razones para demostrar que el Dios del cristianismo es el verdadero y no Alá. Pero hay un problema, y lo que quiero decirte es que ahí tú utilizarías, en este caso, por ejemplo, porque la narrativa bíblica tampoco apoya ni respalda la idea. O sea, la idea cristiana, la resurrección con Jesús y demás, es básicamente una recopilación de otra teología, que es la judía, con ideas grecorromanas que se desarrollan en el Nuevo Testamento. Pero lo que quiero decir es que, aún tú creas en Allah, no llegas a la conclusión histórica de que, bueno, Mahoma se fue en un caballo al cielo, porque estamos repitiendo lo mismo de Pegaso. O sea, suena más parecido al mito conocido que realmente decir, bueno, aquí históricamente, como Dios existe, entonces Mahoma se fue al cielo en un caballo. O sea, No, eso claro, no se llega a esa es que conclusión. estas cosas se tienen que demostrar, mira, estas cosas yo siento que se tienen que demostrar al menos su coherencia y su consistencia interna, como yo te voy a decir. El musulmán a mí me puede presentar todo eso, Carlos, pero en última instancia yo puedo demostrarle al musulmán que el Dios del musulmán es falso. Y cuando yo demuestro que el Dios del musulmán es falso, toda esa narrativa se cae. Es ahí donde yo invito a la persona a demostrar que el Dios del cristianismo es falso. Porque yo puedo demostrar que el Dios de los musulmanes es falso y toda esa narrativa se va a caer. Ahí es donde se hace la invitación. Bueno, demuestra tú que el presupuesto que yo estoy estableciendo, que el Dios del cristianismo es falso. Y mira, solo para que quede claro aquí. Y yo te voy a presentar toda esta postura a nivel general para que tú me des tu opinión. Tú me digas qué te parece. Mira cuál es mi forma de verlo, Carlos. Dale. Mi forma de verlo al inicio no es que yo te pueda demostrar la resurrección. Yo te voy a decir, y te lo dije en mi argumento inicial, no se puede, de hecho, algo a nivel histórico, y me imagino que tú vas a estar de acuerdo conmigo, no se va a poder demostrar de manera apodíctica, o sea, de manera concluyente, irrefutable, es esto y ya. De hecho, los máximos eruditos, académicos, en este tema del Jesús histórico, siempre van a ser muy honestos a nivel intelectual y te van a decir, yo creo esto, esta es mi hipótesis. Incluso el propio Javier Alonso López dice, esta es la hipótesis que yo presento, y la hipótesis que él presenta a mí me parece genial, Carlos. Él presenta una hipótesis en la que el tema lo explica a través de un tema psicológico, a través de la falta de duelo. Él llega a la conclusión de que María Magdalena sí tuvo un encuentro con esa ausencia del cuerpo y que la falta de duelo la llevó a psicológicamente a pensar que él había resucitado y bla, 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 todo esto. Pero él incluso dice en su narrativa, yo no pongo las manos al fuego por mi teoría. Simplemente es la hipótesis que yo ofrezco. De la misma manera, yo lo que planteo es que yo no puedo demostrar el hecho de la resurrección de manera apodíctica. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo, Carlos? Mi enfoque es mucho más modesto, ¿sí? Y quiero que en serio me digas qué te parece. Mi enfoque es modesto en el sentido en que yo te estoy reconociendo a ti, que yo como cristiano voy a aceptar la resurrección en primera instancia por fe. Por fe. Luego, dentro de mi fe, yo empiezo a buscar si estas cosas que yo estoy aceptando tienen sentido. No si son verdaderas en sí, sino si tienen sentido. Pero, Si Gabriel, ponte en mi lugar. O sea, si al final ya tú lo crees y realmente lo que está dando respuesta a tu fe realmente no sería ni un debate histórico ni tampoco realmente una comprobación real. Sería simplemente los argumentos coherentes que tú utilizas para que tu fe sea racional, como tú decías ahorita. Lo que pasa es que... Exacto, eso es lo que yo te quiero proponer, Carlos. Y lo que pasa es que, por ejemplo, y no sé si sabías, yo era cristiano. Sí. Y aún siendo cristiano, yo rechazaba la idea de milagros en la vida cotidiana. No porque Dios exista o no exista, sino porque el mundo cotidiano no funciona así. Y hay cristianos que lo rechazan hoy en día. Y hay cristianos que lo dicen. Entonces, por eso te decía, no es una postura de los cristianos piensan lo que tú y los ateos piensan lo que yo. Es la razón de cómo yo compruebo de que Dios hizo eso, ¿no? Porque la evidencia a mí no me da para llegar a esa conclusión. Necesariamente, como tú hiciste, tengo que involucrar la fe y la petición de principio de que esto es lo que yo creo y te voy a decir las razones que a mí me convencen de esa idea. Pero te convencen porque tú la crees. Sí, pero te convencen porque ya tú la crees. Pero si no la creyeras, cualquier otra explicación sería más plausible que eso. Porque todo lo histórico y lo relacionado con ese evento se explica muy bien sin recurrir a Dios. Muy bien sin recurrir a la magia. Yo te concedo eso. Es por eso, Carlos, fíjate que yo te concedo de gran manera eso, el hecho de que lo vas a aceptar porque ya tienes tu creencia. Solo un paréntesis.
ahí te corrijo así como permití que me corrigieras el tema de creencia verdadera, el tema de petición de principio. No es una petición de principio, es un presupuesto, porque la petición de principio vendría a ser una falacia. Entonces, no se está cometiendo una falacia, sino que se está partiendo de un presupuesto. Y yo te lo voy a conceder de buena manera. ¿Tú estás de acuerdo con que en tu desarrollo tú hiciste varias suposiciones, por ejemplo? Pero las demostré. Pero, por ejemplo, mira, por ejemplo, Dios existe. Y lo demostré. Y es separado de los entes, pero tiene una relación con ellos. Puede intervenir en la naturaleza. Puede pausar o cambiar las leyes de la naturaleza. Van Correcto. 4 suposiciones. Dios, ahora yo te pregunto, ¿Dios puede no hacerlo? Claro que sí, puede no hacerlo. Entonces, lo que yo quisiera saber, por ejemplo, es cómo tú compruebas que Dios lo hizo y no que no lo hizo. Entonces, entonces por eso te digo que yo le decía a Tábano, es que la conversación tiene sentido en la iglesia, porque los miembros de la iglesia creen lo mismo que tú. Pero cuando se habla de resurrección en un tema externo, incluso entre cristianos, por ejemplo, a mí me gusta mucho como lo hace A.P. Sandler, que dice, no, si tú buscas afirmar tu fe con mi libro, ponlo en la biblioteca y vete a otro lado. Y como dice John P. Mayer, o sea, son los intentos imaginativos de los eruditos que andan buscando pues un respaldo. O sea, yo realmente, incluso siendo creyente, no podría hacerlo así porque realmente lo que estoy ofreciendo como lo más plausible realmente no lo es. Es lo más plausible bajo la hipótesis de que Dios existe y que Dios lo hizo. Exacto. Pero realmente si Dios existe y lo hizo, no tengo por qué demostrarlo porque al final es un tema de fe. Claro, Carlos, es que mira, esta es la cuestión, o sea, es que yo creo, esto va a sonar quizás demasiado romántico, pero si en vez de construir muros, nosotros construimos puentes, yo creo que se puede llegar a un diálogo fructífero. ¿Por qué? No estoy diciendo que no lo sea, sino es porque tú lo que estás diciendo, yo lo comparto en gran manera. Mira esto, el tema de fondo, la razón es la siguiente. Tú hablas mucho de si hacemos un acercamiento histórico, en todo tu discurso de apertura hablaste muchísimo acerca de cuando te vas a lo más coherente, que no sé si coherente sea la palabra correcta, pero cuando te vas como que a lo más probable, a las hipótesis más plausibles, a lo que la historia aborda en sí, tenemos que tener en cuenta, mi llamado es a que nosotros tengamos en cuenta, Carlos, que la historia sí o sí, incluso las ciencias bíblicas, van a partir de presupuestos naturalistas y eso no está mal. No está mal, porque se confunde eso. Se piensa que cuando yo estoy diciendo eso, entonces la historia y la ciencia bíblica hay que descartarla, porque son naturalistas. No, no. De hecho, los cristianos fueron los que empezaron en este estudio de las ciencias bíblicas partiendo de presupuestos naturalistas para poder saber hasta dónde podían llegar bajo esos presupuestos determinados. Entonces, es lo que yo te dije al inicio. Si nosotros vamos a entablar un debate 100% histórico, tú me dices, Gabo, vamos a debatir historia, históricamente, pura historia. Yo tengo que ser honesto a nivel intelectual y venir a este debate y decir, sí, súper, la historia como metodología parte de un naturalismo. ¿Y sabes a qué conclusión voy a llegar yo, Carlos? Que Jesús no resucitó. También voy a llegar a la misma conclusión. Ese es el tema. Por eso es que mi acercamiento, y es lo que yo quiero dejar bien planteado en este debate, que ya no sé si es un debate, la verdad, es esto de que se entienda primeramente que yo me hago cristiano no por mi razón pura. Yo me hago cristiano porque me reconozco como pecador y acepto a Cristo en mi corazón. Punto. Un acto plenamente de fe. Fe pura. Cuando yo abrazo esa cosmovisión, yo abrazo dogmas de fe. Entre ellos, pero es que si tú abrazas a Atón, vas a hacer lo mismo con Atón. Y eso no prueba de que Atón sea real. Lo que yo veo mal, por ejemplo, mira, incluso ese es el tema. ¿Qué? Si Atón existe. Pero el tema no es ese, porque claro tu debate, o sea, porque no, ya vimos que vamos a llegar a la misma conclusión. No, Gabriel, porque el debate no es si Dios existe o no. El tema se tiene que resolver en el fundamento. Sí. No, lo que pasa es que el tema no es si Dios existe o no existe. Es pero como es que tú no me lo estás reconociendo, Carlos. No, es que no se trata de reconocer o no reconocer. De hecho, es justamente lo que estoy diciendo. El tema no es si Dios existe o no existe, o si Dios puede o no puede. Lo que tú deberías comprobar es si Dios pudo hacerlo, dentro de tu narrativa de que Dios existe. Incluso fíjate, pudo hacerlo, pero no lo has podido demostrar. Entonces, claro, pero es que no te estoy diciendo desde hace rato que no, mi intención, y te lo dije en mi discurso de apertura. Sí, pero es lo que te digo, o sea, al final entonces... Yo dije que mi intención no es demostrar esto.
Sí, entonces, en todo tu discurso básicamente te rendiste desde el inicio, porque dijiste, es un tema de No, fe. Pero la no, fe no es algo que tú puedas llevar a un debate, porque tú puedes decirme, aunque no tenga lógica y aunque no sea coherente, Dios puede hacer algo que no tiene ningún pero es que precedente tiene y que no lógica puede y es tener coherente. ni tener verificado. ¿Cuál es la lógica de que una persona después de 3 días muerto por golpe resucite? ¿Cuál es la lógica? La Sí. lógica se encuentra en que ese hecho no viola ninguno de los principios de la lógica. Por ejemplo, por ejemplo, Principio de identidad, basado, principio de no basado, contradicción, bas- principio de tercera inclusión. pero ¿basado en qué precedente lo hacemos? En ninguno te puedo decir que fue un hecho único e irrepetible. Y Entonces, aún así ¿cómo, no es cómo yo, ilógico. cómo yo compruebo que ese hecho único e inexclusible realmente Pero es que sucedió? mi intención no es que tú lo compruebes, Carlos. Ese es Es el que, tema. pero Yo ahí no voy a quiero ese que tema, tú lo porque si no, compruebes. es que habría si no se vuelve una conversación de iglesia donde no importa comprobar nada. Entonces tú me No, estás no diciendo, se yo vuelve no quiero conversación de comprobar iglesia, nada. Carlos. Mira, escúchame un segundo, escucha un segundo. Ajá, No se vuelve una conversación de iglesia. El tema sí sí, se resuelve en el fundamento. Primeramente, no tiene absolutamente nada de ilógico. Para que ujú, sea ilógico, me tienes que decir qué principio de la lógica viola. Si no ajá, viola ningún principio de la lógica, no es ilógico, no es ujú, incoherente, es sobrenatural, es ajá. increíble, eso sí, pero imposible, incoherente, ilógico, no lo es. Eso Pero tiene que quedar ahí muy está el claro. tema, ahí está el tema, Gabriel, porque ¿Dónde? es lo que te digo. Por ejemplo, tú pudieses demostrar más allá de una suposición que Dios existe y que hizo eso con Sí, Jesús. no, que ¿Cómo? existe sí, que No, que existe eso, sí, no, porque recuérdate de nuevo, la conversación no es si Dios existe o no es existe. que sí lo O es. sea, Mira, dame, dame, recuérdate que tu dame un minuto, introducción, dame un pero minuto dame para un segundito, explicarte por qué la conversación sí es esa. dame un segundito, recuérdate Ok, que en tu introducción y el tema no ok, es si Dios existe o no existe. Por ejemplo, ok. a mí en particular, si Dios existe o no existe, desde el punto de vista filosófico, yo siempre he dicho, no es de mi interés, porque es muy ambiguo. Y se Pero nota la tiene que ambigüedad, interesarte. y se nota la ambigüedad precisamente en la conversación que tenemos, que a No, pesar de que todo tu discurso fue de los 15 minutos, 12 en tratar de presentar el presupuesto, al final terminaste haciendo un apelativo de fe. ¿Entiendes? no, Por eso mira, digo, no claro, funciona. es que la resurrección, mira, escúchame, Uh en -huh. serio, yo quiero que tú de verdad comprendas esto porque yo lo que quiero es construir este puente de verdad. Porque yo digo que sí va a basar en el tema de Dios, en el hecho de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú mismo estás diciendo que si tú abrazas por la fe a Atón, tú vas a llegar a mismas conclusiones que la fe en Atón puede afirmar que desconozco completamente. Uh -huh. Si yo abrazo el cristianismo, a Yahvé, a Jesucristo, voy a llegar a estas conclusiones. Y el musulmán a Alá, y los hindúes a Krishna, y quién sabe cuántas cosas más. Ajá. Entonces la cuestión de fondo, Carlos, ahí mismo tú me estás reconociendo que ahí la cuestión de fondo entonces tiene que ver con el Dios. ¿Por qué? Porque si yo logro demostrar a través de otros tipos de argumentos, que si quieres con gusto los podemos debatir en otro momento, que el Dios de los musulmanes es falso, toda la narrativa musulmana se cae. Si yo puedo llegar a demostrar que Atón, por ejemplo, es falso, por cierto silogismo que no te podía presentar porque tendría que meterme a estudiar Atón, que no lo he Sí. hecho, te lo pongo de manera hipotética. Si te lo puedo demostrar como falso, se cae. Es allí donde se hace la invitación. Entonces, refuten. Sí. Mira, Gabriel, por ejemplo. A esta narrativa cristiana que se el puede Dios mostrar. cristiano es el mismo que el judío. Sí, claro, ontológicamente sí. Los judíos y los cristianos comparten el punto de vista igual de la resurrección. No, ¿Cómo hacemos epistémicamente entonces? no. ¿Cómo Pero es que hacemos ahí fíjate, entonces? bueno, porque una cosa es la ontología y otra cosa es la epistemia. Ajá. Estás metiéndote en dos temas diferentes. Entonces mira, por ejemplo. Pero no, pero ya va, quédate ahí un segundo, no te vayas. No, es para ahí que voy. Porque Es para ahí que voy. ontológicamente, yo puedo decir que es el mismo, epistémicamente no. Ajá. Por ejemplo, ese Dios existe, que es el tema con el musulmán. Por ejemplo, yo tuve un debate, ya esto no es un debate, estamos platicando. Yo vi un debate entre un judío y un cristiano. Y el cristiano apelaba lo mismo que tú haces tú. Es que si Dios existe, puede hacerlo. Dice, sí, pero puede no hacerlo. Claro, por supuesto. ¿Cómo tú compruebas de que sí lo hizo? Porque, por ejemplo, lo que separa la fe del judaísmo y del cristianismo es justamente las ideas con relación a Jesús y la resurrección. Pero ahí no te van a servir los argumentos de si Dios existe o no existe. Entonces, tienes que apelar a otro tipo de argumento. Mira, Carlos, sí, ok, fíjate algo, que me estoy quedando sin batería y el problema es que justamente donde tengo que conectar el cargador está el micrófono y tengo miedo de que si lo conecto se escuche mal. Pero no importa, vamos a aprovechar rapidito esto. Mira, lo que yo te quiero decir, y es lo que yo establecí en mi discurso de apertura y quiero que se tenga muy en cuenta. Yo te dije inicialmente, y yo te dije, voy a hacer un acercamiento modesto. Mi intención no va a ser demostrarte apodícticamente que Jesús resucitó.
¿Por qué? Porque ni siquiera a nivel histórico estricto se pueden hacer demostraciones apodícticas. Todo lo que tú dices tampoco se puede demostrar a nivel apodístico. Yo nunca he dicho a nivel apodístico. Fíjate, yo Por siempre eso, hablo yo de lo más, tampoco. de lo más probable, pero mira la diferencia. Claro, Yo el punto es yo nunca el apelo a punto la fe. es escúchame, ¿Entiendes? O sea, yo ya nunca va, pero apelo a la fe. Déjame cerrar la idea. El punto es Claro. este. Yo establecí todo un teísmo filosófico para precisamente inhabilitar eso que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú me dices lo más probable o la mejor explicación es que hayan sido esto, a que haya sido lo otro, si yo descarto el naturalismo filosófico como una cosmovisión plausible y abrazo un teísmo que sí se puede demostrar, tú no tendrías, Carlos, razones para negar un hecho tan sobrenatural y único como la resurrección de Jesús. En ese sentido, cuando tú te acercas al hecho de la resurrección de Jesús, Carlos, partiendo del presupuesto de que Dios existe y que las cosas sobrenaturales pueden aparecer, cuando tú te acercas al hecho de la resurrección, a leer todos los documentos, sean mitológicos, históricos, como tú lo quieras ver, por eso es que te estoy diciendo que eso no tiene nada que ver, cuando tú te acercas a todo eso, tú los puedes leer, Carlos, tal cual como está, sin hacer presuposiciones, sin hacer interpretaciones de los textos y poder llegar a la inferencia, a la mejor explicación de que Cristo resucitó. Cuando tú dices Cristo, ya va, espérate, un segundo. Cuando tú dices Cristo, cuando tú dices Cristo resucitó, Carlos, todos los hechos que rodean el texto se explican de manera satisfactoria. Si tú vas a demostrar que la resurrección es ilógica o algo, tú tienes que demostrarme y tienes que decirme cómo, partiendo del teísmo y del hecho de que Cristo resucitó, todas estas explicaciones no se explican de manera satisfactoria. En cambio, ¿qué es lo que haces tú? Tú partes desde un naturalismo en el que tratas de encontrar la mejor explicación negando a priori un hecho sobrenatural e improbable como la resurrección, y eso te va a llevar inevitablemente a buscar apoyo en otras cosas, a buscar apoyo en el contexto judío grecorromano, que no digo que esté mal, lo que te estoy diciendo es que tienes que apoyarte de elementos externos para que tu narrativa tenga sentido. Mientras que si tú partes de un teísmo filosófico y llegas a decir Cristo resucitó porque no es ilógico, no es incoherente, puedo postularlo como explicación porque hay un ser que puede intervenir en las leyes de la naturaleza, esta explicación explica, valga la redundancia, todos los hechos sin que yo tenga que apelar a elementos externos. Por lo tanto, por navaja de Occam, termina siendo la mejor explicación el hecho de que Cristo resucitó. ¿Y por qué no la vas a aceptar, Carlos? Porque a priori estás descartando el hecho de que Dios exista sea relevante, porque te estás quedando en que eso no importa, yo me baso solo en eso y te estoy demostrando, y tú mismo lo has reconocido con el tema de Atón, que el tema de discusión siempre va a radicar principalmente en los supuestos filosóficos, porque yo partiendo desde un naturalismo filosófico y abordar el tema de manera histórica, también voy a llegar a la misma conclusión que tú. Y lo que tiene que quedar claro, ya para cerrar aquí, es eso, Carlos. Yo no busco demostrar de manera política que Cristo resucitó, porque es algo que el cristiano va a abrazar por la fe. Yo lo que te voy a demostrar es que esta es la mejor explicación a los eventos si partimos de un teísmo filosófico que ya te demostré como verdadero. Y al ser la mejor explicación, yo no tengo por qué descartarla como que probablemente la mejor explicación es que Cristo resucitó. Y asimismo se demuestra que mi creencia en el cristianismo no es incoherente, no es irracional, ni nada de esto. ¿Te lo puedo demostrar de manera política? No puedo. Por eso es que yo te estoy haciendo un acercamiento modesto. Sí. Lo que pasa, Gabriel, es que nadie te ha pedido que lo hagas de manera política. Y de nuevo, fíjate, todo el discurso, incluso el mío. Claro, pero cada vez que me preguntas que demuestre algo, me solicitas que lo haga políticamente. No, nunca te lo haga políticamente. De hecho, la palabra política solamente la has usado tú en claro, todo el debate. ¿sabes qué significa una demostración apodíctica, Carlos? Que es cierta, pero fíjate, por ejemplo, y que no solamente que es cierto, sino que no se puede negar. Pero mira, por ejemplo, quien habló de apodíctico todo el tiempo ha sido tú. Y, por ejemplo, yo nunca he dicho que las conclusiones que yo hago son apodícticas, no lo he hecho, sino la conclusión más plausible. Y de hecho, en todo el discurso, yo te he aceptado incluso la posibilidad de que Dios exista. Lo que a ti te queda, claro, incluso te dije. Lo has hecho de la boca para afuera, Carlos, pero no lo has hecho. Cuando tú te metes en tu lo que pasa es que, mira, por ejemplo, pero mira, por ejemplo, yo te escuché, mira, por ejemplo, yo te dije a ti, ¿cómo tú compruebas, no que Dios existe, o que puede o no intervenir, cómo tú compruebas que lo hizo? Yo te dije, incluso, pero te decía, incluso, yo te acepté todo. Por eso digo, entonces, por ejemplo, no, que mira cómo tú decías, por ejemplo, si aceptamos todo eso, no hay
no hay que hacer presupuesto. Pero claro que si aceptamos todos los presupuestos, ya no hay más presupuesto, porque lo aceptamos todos. Pero fíjate, como para que tu narrativa tenga sentido, yo tengo que aceptar un grupo de presupuestos para terminar la conclusión que es por fe. Sin embargo, incluso aunque creyera en Yahvé como el Dios existente que interactúa con la naturaleza, la conclusión puede ser diferente a lo que tú estás diciendo, porque ese es justamente el tema que pasa con los historiadores cristianos y con los académicos judíos. No llegan a la misma conclusión porque crean en Dios, sino porque saben que para validar algo como real, la fe no puede ser el sustento. Se necesita algo más que la fe, en lo que tú has reconocido de que no se puede. Por eso te decía que al final el tema de la resurrección o los milagros, cuando se va a hacer un debate, la fe no puede ser el sustento, porque Dios puede hacerlo o no hacerlo. La pregunta es cómo yo compruebo de que sí lo hizo. Y para eso tengo que recurrir a otros métodos. No, porque el punto pero es una petición apolítica. Porque es que incluso, por ejemplo, mira, lo que me hablabas de que la falta de luto de María, a ver, se explica muy sencillo también, incluso sin recurrir a nada de eso, porque tú decías ahorita, la explicación más plausible tiende a ser la correcta, vale, pero la explicación más plausible no es que Dios exista, que intervenga la naturaleza. Claro que sí, te lo hizo, y que lo hizo, no, la interpretación más sencilla es que ellos, como todos los demás, a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la teología, hicieron lo mismo que hacen todos. O sea, esa es la más sencilla. No, es que incluso aunque exista, la que estoy diciendo es la más sencilla, Gabriel. La más sencilla. Por ejemplo, tú mismo dijiste, la resurrección es un acto extraordinario, sobrenatural y poco frecuente en la naturaleza. Entonces tú no puedes presentar esa como la más plausible, porque por tu propia palabra es lo menos posible que pase. Por eso es sobrenatural. Porque si partes de la idea de que hay un Dios que puede intervenir en las leyes de la naturaleza cuando le plazca, sobre todo en un contexto cargado de significado religioso, esto se vuelve la mejor explicación. Te repito lo que dijiste. Dios intervino en una vez haciendo un evento extraordinario sin ningún parangón, o sea, sin ninguna comparación, ¿verdad? Entonces, pero fíjate como tú mismo colocas la resurrección como un evento extraordinario, sin igual, que no ha ocurrido. Por tanto, ese evento extraordinario, sin igual, sobrenatural, no va a ser la explicación más plausible. ¿Entiendes? No lo va a ser, porque por tu misma definición no lo es. Sí, te explico por qué lo es. Te explico por qué lo es. Pero para terminar, porque no me dejaste el tiempo de desarrollarlo como tú lo hiciste. ¿Por qué? Dale. Porque al final estás apelando a un evento extraordinario como algo ordinario, porque lo que sucede en el día a día es lo ordinario, lo común. Claro. Si la resurrección no es lo ordinario, ni lo natural, ni lo común, ni lo esperado, pues no va a ser lo más plausible, no va a ser lo más, digamos, la explicación más sencilla o más simple. De hecho, es todo lo contrario, es la menos simple, porque apela a la sobrenaturalidad, a algo extraordinario que no tiene parangón. Entonces, por la misma definición que habías dado, sigue siendo todavía lo menos probable, incluso existiendo Dios. Y que de nuevo, no puedo hablar a partir de la fe, no se puede. Estoy muriendo. Mira, yo no estoy hablando a partir de la fe. Mira, te digo, ¿por qué sí va a ser lo más plausible, Carlos? Porque cuando tú te vas al hecho histórico de todos los eventos que sucedieron, tú te tienes que preguntar. Y obviamente que nos preguntamos, ¿no? Ok, ¿qué es lo que explica mejor esta serie de eventos? Bueno, que Cristo muriera, que los discípulos hayan tenido esta convicción, bla, 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 bla. Cuando tú te pones a estudiar todo esto, independientemente de que el hecho haya sido sobrenatural, que no se haya repetido, que por tanto no es probable, porque yo nunca en mi discurso inicial dije que fuese probable, jamás lo dije. Yo lo que dije fue que es la mejor explicación. ¿Por qué es la mejor explicación? Ya va, déjame cerrar. ¿Por qué te voy a decir que es la mejor explicación? Porque cuando tú llegas al evento y te empiezas a hacer estas preguntas, Carlos, cuando tú lees los relatos tal cual como están y tú dices, oye, mira, ¿qué es lo que mejor explica toda esta narrativa? Bueno, que los tipos están diciendo la verdad, que realmente Cristo resucitó y no tienes que buscar, Carlos, absolutamente ningún elemento externo. Y dado que la explicación sobrenatural de la resurrección es posible porque hay un Dios que existe, que puede intervenir en la naturaleza cuando le plazca, sobre todo en un contexto cargado de tanto significado religioso, al yo tener esa explicación, que es la que mejor explica absolutamente todo esto, sin dejarte interrogantes por ningún lado, yo estoy justificado para tomarla como la explicación verdadera. Yo estoy justificado para hacerlo. Que tú lo quieras hacer, que todos los historiadores a nivel consensuado puedan hacerlo, eso ya va a ser decisión de cada quien. Yo estoy justificado
y ya aquí voy a basarme en la demostración que tú querías que no fuese apodíctica, yo estoy justificado a decir que esto es verdadero, porque es la única explicación que resuelve todo, independientemente de que sea sobrenatural y que no sea la más probable, porque cuando yo voy allí a las explicaciones que son según tú las más probables, que no apelan a la sobrenaturalidad, tienes que sí o sí, Carlos, negar, obviamente, los relatos tal cual como estás, reinterpretarlos y apoyarte de elementos externos, que yo no estoy diciendo que estén mal desde una perspectiva histórica, Carlos. Estoy diciendo que si tú estás apelando a elementos externos, no puedes comparar esas narrativas, esas explicaciones, como que la resurrección, que por navaja de Ockham yo no voy a estar apelando a ningún elemento externo, sea la mejor explicación. Y como el teísmo es cierto, no tengo razones para descartarla. Por eso es que te estoy diciendo, tú estás diciendo de la boca para afuera, aún suponiendo que Dios no existe, pero en la práctica argumentativa no estás aceptando la existencia de Dios. Sigues negándola y sigues evaluando las cosas con unos lentes naturalistas que te permitan hacer este abordaje histórico, que no está mal. Yo lo que te invito es a acercarte con otro presupuesto, y no es un presupuesto arbitrario, porque tú dices, no, es que yo si parto de este presupuesto, Carlos, pero yo todos esos presupuestos los demostré. Yo no te dije que partieras de ellos de forma arbitraria, los demostré. Ahora, una vez demostrado, yo te demuestro que esto es posible, Carlos. Carlos, tú puedes llegar a la conclusión que tú quieras. Está bien, mi intención aquí no es que aceptes que la resurrección sucedió. Ahora, es aquí, fíjate que aquí ya se hace una barrera, es aquí donde yo por fe, independientemente de todo esto, voy a aceptar el hecho de la resurrección como verdadero. Incluso ya lo acepté desde que me volví cristiano. Y yo lo que estoy haciendo, Carlos, es demostrar, porque eso es en última instancia lo que el cristiano puede hacer en un acercamiento honesto, y esto es lo que a mí me gustaría que me concedas, es que yo voy a estar demostrando que esa hipótesis que yo he concluido como la mejor, que tú puedes estar de acuerdo o no, porque aceptes en mayor medida o en menor medida el teísmo y los presupuestos que yo he planteado, aunque tú estés de acuerdo o no, Carlos, eso que yo he aceptado por fe no es ilógico, no es irracional, no es incoherente. Yo creo que en este debate yo lo único a ti que te pido, ni siquiera es que acepte la resurrección, es que puedas concederme que esta hipótesis que yo estoy aceptando, te lo puedo decir por la fe, no es ilógica, no es irracional, no es incoherente, y que dado el presupuesto que he aceptado como verdadero, estoy justificado a yo creer personalmente que es la verdad y que Cristo resucitó. Mira, lo que pasa, Gabriel, es que, de nuevo, mira, pocas cosas son imposibles, pero el que no es imposible no lo hace probable. Entonces, dicho por ti mismo, la resurrección no es un evento probable. De hecho, para que pase, tiene que haber algo sobrenatural. Por eso no va a ser la explicación más coherente. Evidentemente, si tú descartas... Espera. Si tú descartas todas las demás opciones, evidentemente la tuya va a ser la que consideras más probable. Pero es que descartaste todas. Y hay muchas más simples. Por ejemplo, cuando una madre aquí que pasó en Dominicana dice que Dios le dijo, después dijo que el diablo le dijo, que desviviera a su hija decapitándola, ¿es imposible que sea Dios? No, no es imposible. ¿Es probable? Es poco probable. La explicación más lógica no es que de verdad pasó eso. La explicación más lógica es una explicación naturalista, desgraciadamente. ¿Cuál es la explicación naturalista? Que esta persona tenía un delirio, que esta persona estuvo influenciada por una histeria que la llevó al hecho. Y yo no estoy negando a Dios ahí. Lo que pasa es que la explicación más probable y más posible y más razonable, teniendo en cuenta la estadística y el comportamiento humano, el comportamiento religioso y cómo funciona el cerebro, es justamente la que estoy dando. Entonces, evidentemente, si yo descarto toda esa, digo, no, lo más probable que fue Dios o el diablo, pero estoy cerrando las posibilidades hasta que queden dos, la mía o una que no es lógica. Y es lo que siento que has hecho. Por eso, evidentemente, no llegar a otras conclusiones, porque, de nuevo, o sea, si fuese el caso, el que creyera en Dios aceptaría la resurrección como un evento real, pero no sucede eso, ni siquiera entre los cristianos. Y la razón por la que no sucede entre los cristianos es porque el cristianismo, que hace una diferencia entre la filosofía y la historia y la ciencia y el mundo natural, entiende de que no es un método objetivo para comprobarle a un tercero esas ideas, porque tiene que aceptar un grupo de cosas. Y realmente las conversaciones así no funcionan porque, como tú hiciste al inicio, partes desde la fe, desde un supuesto que no estás dispuesto a dejar fuera. Y bajo ese supuesto, cualquier idea se hace posible.
porque Dios lo puede todo, pero realmente el mundo natural o la resurrección se tiene que hablar desde otro punto de vista que no has querido abordar, que es el método histórico. Pero bueno, vamos a ir cerrando ya. Toma tus 5 minutos. Tenemos 35 minutos de dialogando. ¿Te escuchas doblado? ¿Ahorita te escuchas bien? No, me escucho bien, Súper, es que tuve que quitar el micrófono. Sí, ahorita me estaba riendo, pero no me estaba riendo de ti, me estaba riendo de tus 10 minutos de diálogo abierto. 36. Mira, Carlos, sí, vamos a ver, ¿te parece que hagamos los, no sé, 5 de conclusión y 5 y ya? Sí, 5 de conclusión, porque ya me duele Dale, la garganta. como empecé yo empiezo 5 de conclusión, luego tú 5 y ya despedimos, pues. Déjame iniciar aquí, si quieres tómame el tiempo aquí, 5 minutos de conclusión y ya. Voy aquí en 3, 2, 1, ahora. Bueno, la verdad, Carlos, mira, yo creo que me voy feliz porque me gustó poder conversar contigo. Esto es algo que ya teníamos ganas de hacerlo desde hace tiempo, la gente lo quería ver. No me pareció para nada una pérdida de tiempo. Obviamente yo no me voy con la intención de que tú aceptes la resurrección ni nada de esto. Yo creo que como palabras finales, yo lo único que tendría que decir es que estos presupuestos que planteé desde el inicio fueron demostrados, ojo, no demostrados a profundidad porque no nos metimos en un debate de la existencia de Dios, evidentemente, ¿no? Pero bueno, se pueden demostrar, ¿no? Los puedo demostrar y partir de ellos. Luego, a través de todo esto, como lo dije, es que una vez que yo acepto este presupuesto, yo me puedo acercar al hecho de la resurrección con otros lentes, que ciertamente, como dijiste, yo lo voy a ver improbable. Obviamente es improbable. Y yo tenía esto como parte de mi discurso de apertura, en que el naturalismo obviamente es más autointuitivo. O sea, tú ves a tu alrededor y ves a las leyes de la naturaleza obrando. Tú ves a tu alrededor y no ves a un Dios sosteniendo en el ser a los entes. Entonces es obvio que el naturalismo es más autointuitivo y por eso es que la historia parte de este supuesto, porque la historia no se va a poner a demostrar qué presupuestos filosóficos son ciertos o no. Eso ya lo hacemos nosotros por fuera. Si tú dices que la forma de abordar este tema es a través de la historia, es aquí donde yo te dije que yo, siendo honesto intelectualmente, yo te voy a decir, vamos a abordarlo históricamente. Súper. La peor explicación de todas es que Cristo no resucitó. Y la mejor explicación es el contexto, las influencias y todo esto que tú estás diciendo. Y voy a estar completamente de acuerdo contigo porque lo voy a estar viendo desde los lentes naturalistas. Cuando yo me cambio los lentes y hago un acercamiento diferente, es allí donde está mi propuesta final, donde yo voy a ver que decir Cristo resucitó va a explicar todos los eventos de una manera tan consistente que no lo va a hacer ninguna otra hipótesis. Ninguna. La razón por la cual yo estoy descartando esto, y quiero que quede claro, es porque la forma por la que las personas van a descartarlo es porque es improbable, es porque es sobrenatural, pero no porque no sea la mejor explicación. Porque aplicando la navaja de Occam va a ser la mejor explicación. Ahora, vas a rechazarla, vas a aceptarla, ya queda de parte tuya. Allí es donde entra. Fíjate que yo no estoy acercándome a esto desde la fe. Este sería un acercamiento súper raro. Yo creo que es un acercamiento que ni siquiera existe. No sabría ponerle nombre. Porque no es un acercamiento desde la fe, pero tampoco es un acercamiento desde la historia, porque la historia es naturalista. Vamos a llamarle acercamiento teológico. No sé cómo llamarle, un acercamiento teológico. Está bien, es el acercamiento teológico, por ponerle un nombre. El punto va a ser en el que ya, una vez puesto cerrada esa puerta, aquí es donde yo entro en lo que ya yo acepté desde mucho antes por la fe. Y es que yo estoy abrazando estos dogmas de fe, de entrada. Y que yo voy a estar demostrando lo que yo no me puedo permitir como cristiano es creer en algo. Por eso es que trataba de corregirte acá rato. No es incoherente, Carlos. No es incoherente. Porque lo que yo no me puedo permitir como cristiano, Carlos, es creer en algo que sea incoherente, ilógico, irracional. No puedo. Yo necesito creer en algo que sea lógico, racional y coherente, porque para el cristiano Dios es un Dios lógico, racional y coherente. Dios no es irracional, ni incoherente, ni inconsistente, ni autocontradictorio. Yo no me puedo permitir eso. Ahora, que sea sobrenatural es otra cosa. Que sea improbable es otra cosa, y te los voy a conceder. Entonces, por eso es que en última instancia yo te voy a decir que ya te demostré, por así decirlo, no de manera apodíctica, partiendo de un teísmo, que la resurrección va a ser la mejor explicación. La mejor, la probable, no, la mejor explicación. Por lo cual yo voy a estar justificado en abrazarla. Y ahora, cerrando la puerta y apelando a la fe, yo te voy a decir que esa fe que tengo no es irracional. Y yo lo único que quiero
en este debate, yo te puedo conceder muchas cosas. Te puedo conceder que no demostré que resucitara porque desde mi argumento inicial te dije que mi intención no iba a ser esa. No iba a ser esa. Yo lo que quiero que se pueda llevar la audiencia también es que esta fe que el cristiano pone en la resurrección, partiendo de un teísmo que ya el cristiano va a demostrar a priori, no que lo va a aceptar a ciegas, va a demostrar a priori, la resurrección no es un hecho incoherente, irracional, ni ilógico, y el cristiano está justificado en creerlo. Y esto lo hace porque el cristiano luego, cuando va a predicar su fe, pues lo va a hacer, y la persona que va a abrazar esta fe va a tener la certeza de que esta fe que está abrazando no es ilógica, irracional, ni incoherente. Así que con esto, con los últimos 10 segundos que me quedan, me despido de la audiencia, muy complacido de este debate. Luego veré qué locuras habrán puesto por los comentarios, Dios mío. Y 3, 2, 1, Carlos. Sí. Yo, más que apelar a si es coherente o no, porque un unicornio no necesariamente es incoherente, pero eso no lo hace real ni lo más probable. Es que, por ejemplo, yo te decía, cuando yo era creyendo en el Dios bíblico, yo negaba la resurrección como evento histórico los últimos años de mi vida. Y, por ejemplo, te lo hacen historiadores cristianos. Por eso te decía que no se trata de que yo te descarte la petición de principio, es que nunca va a ser la explicación más probable desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos académicos, incluso creyentes cristianos. Entonces, lo que yo veo en el mundo natural siempre va a ser la explicación que tiene más coherencia, y más cuando tengo tanto. O sea, te presenté más de 9 razones por la cual esa es la explicación más coherente. 9, sin hacer presuposiciones o suposiciones. Entonces, ¿qué sucede? Al final, yo sigo pensando que esa explicación tendría más sentido dentro de un contexto de la fe que abrace eso, y que posiblemente, por ejemplo, en un debate donde hay escépticos o personas que, aunque sean creyentes, no acepten a Dios como parte de la ecuación, pues evidentemente el debate no tendría ese sentido. Y por eso yo me inclino más a temas que yo pueda verificar y que pueda tener un contexto, porque la gente se suele comportar igual a lo largo de la historia. Como decía, creo que era Aristóteles, las historias de hoy, la historia de hoy son historias del ayer pasándole a nuevas personas, algo así. Entonces, creo que la explicación más plausible a los eventos y que se explica muy bien dentro de lo que había pues yo notificado, que es la mito, historia y los relatos mágicos religiosos, que es lo que tiene más, digamos, más plausibilidad o posibilidad dentro de la narrativa del primer siglo, cuando la gente pues no hacía la diferencia entre un evento histórico y científico y un evento mágico. Pero bueno, al final son puntos de vista distintos. Al final compartimos pues lo que pensábamos, ¿no? Con relación a este evento. Esa es la parte importante. Igual, Gabriel, gracias por la oportunidad de hacer el directo acá. Espero que se transmita el video y que más personas puedan verlo y que les sirva también a tu canal, igual al mío. Bueno, Gabriel, un gusto. Chicos, Super, un gusto, Carlos. de verdad. De verdad que un abrazo. Ahí están diciendo que en los comentarios me dieron... es que claro, tenemos que dejar en cuenta algo. El rating de mis visualizaciones en un debate no sube de 20. Llegamos hasta 120. ¿Por qué llegamos hasta 120? ¿Por qué llegamos hasta 120? Es por audiencia de Carlos. Y la audiencia de Carlos en lo general es ateo, que vino a ver cómo Carlos me destrozaba. Obviamente me van a atacar a mí muchísimo. Es normal, muchachos, es normal. Pero cada persona puede sacar sus propias conclusiones. Yo de verdad estoy complacido. Lo que más feliz me tiene es que no respetamos los 10 minutos, que Carlos sabe que desde el inicio no me gustaron. Hablamos 36 minutos. Una locura. Bueno, Carlos, nada. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Sé que ya va a ser casi medianoche. Gracias a la audiencia por estar ahí conectada. Nos vemos en otra oportunidad. Así que nada, sin más que decir, pues bendiciones a todos y un abrazo. Vale, un gusto, chicos. ¿En qué beneficia el fundamento? El fundamento apostólico.